Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir sobre temas medulares de la economía cubana desde el socialismo. Soy Rafael Montejo y los invito a formar parte de este programa que promete ser un cuadre diferente. Quiero comenzar comentándoles que la red social Twitter ha censurado el programa Cuadrando la Caja. Tal parece que debatir sobre temas de la economía cubana es censurable, un honor que nos hacen. Los invito a que nos sigan acompañando en Cuadrando la Caja. El programa de hoy de Cuadrando la Caja estaremos conversando sobre economía digital, sobre su impacto en las empresas, en los negocios, en la concepción que tenemos del dinero. Sobre estos complejos temas y su impacto en la economía nacional estaremos debatiendo en Cuadrando la Caja. Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido y dirigido por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, sesionó esta semana el Consejo de Ministros. En uno de los 10 puntos abordados, Marrero Cruz presentó, para su aprobación, directivas generales para la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas, entre ellos el combate a los precios desmedidos y la reventa de productos de primera necesidad. El índice de precios al productor de productos industriales en Alemania, previos a la distribución para el consumo, alcanzó su máximo en más de 70 años. Según un reporte de la Oficina Federal de Estadísticas, la tasa de variación interanual en septiembre fue de 45,8%, luego de los aumentos similares en los últimos meses. Esta semana tuvo lugar en el Hotel Nacional de Cuba un foro de negocios entre Cuba y Estados Unidos, organizado por la Cámara de Comercio Local y el grupo Focus Cuba. Durante el evento se reunieron empresarios estadounidenses de sectores como la agroindustria, el transporte, la logística y las tecnologías de la información y la comunicación, con actores económicos cubanos para definir posibles alianzas comerciales bajo las limitaciones que impone el bloqueo económico de Estados Unidos. Al cierre de julio, según los datos más recientes publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el país acumulaba 408.590.000 pesos en productos de lento movimiento y 286 millones en ociosos. Entre los organismos con mayor volumen se encuentra Cupet, con 56.239.000 y 19.027.000 pesos respectivamente. De muchas maneras, todas las noticias que recibimos constantemente están conectadas con la economía digital. Algunas de ellas las veremos especialmente en este programa, sobre todo las relacionadas con el tema de los ociosos. Me acompañan en este programa Beatriz Alonso, directora de Sinmatel. Bienvenida al programa. Me acompaña también Alexis Mazó, del Instituto de Criptografía de la Universidad de La Habana. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y me acompaña también Armando Esteves, director de Tecnomática. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. ¿Estamos preparados para el debate? Sí. Bueno, quisiera con mis invitados comenzar por preguntarle qué es la economía digital y cuál es su impacto en nuestro sistema empresarial, en nuestras organizaciones y sobre todo qué hace falta para que podamos avanzar más rápido y qué está impidiendo que la economía digital tenga un mayor impacto en nuestra economía. Bueno, la economía digital no es nada más que la ejecución de acciones económicas en el mundo digital, o sea, en el mundo virtual, empleando tecnologías y modelos de negocio propios de este mundo que se diferencian de los que estamos acostumbrados en el mundo físico. Esta tendencia se ha acelerado en los últimos años y tan es así que en el año 2008 las 5 empresas más grandes del mundo eran del petróleo, la energía y las telecomunicaciones. Y en este momento, a partir de 2018, las 5 empresas más grandes del mundo son las 5 grandes tecnológicas, Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Este cambio de tendencia que se ha venido dando en los últimos años corresponde a la evolución del mercado, donde los datos han desplazado al petróleo como el principal activo de todas estas grandes corporaciones y la principal mercancía que se compra y vende a nivel mundial. ¿Y podemos hablar en Cuba de economía digital ya? Sí. ¿Tenemos algunos ejemplos? Sí, ya en Cuba hace ya algunos años se empezó a utilizar todo el poder de la digitalización en favor de facilitar los
procesos de la economía. Y ya más recientemente, toda la actividad de comercio electrónico que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos es uno de los ejemplos de la realización de economía digital con nuevos modelos de negocio en función de obtener los ingresos por las empresas y de realizar su mercancía. ¿Y en qué momento estamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos impide seguir avanzando y que ese impacto sea mayor en la economía cubana? Bueno, yo pienso que estamos en un momento, quizás no el inicial, pero sí un momento fundamental, que es el momento donde ya surgen los primeros pasos, o sea, donde se dan los primeros pasos, donde se van preparando las bases para que eso siga, pero a partir de aquí entonces tenemos que seguir creciendo. Evidentemente falta mucho y principalmente falta ganar mucho en temas de cultura, de cómo hacer la economía digital, o sea, cómo transformar el modo de actuar y de pensar de todos los actores económicos en el sentido del uso de las tecnologías de la información en pos de aumentar la eficiencia, la productividad. Y estamos en un tránsito también de la informatización a la llamada transformación digital. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, la transformación digital es un concepto más profundo que la informatización. Precisamente es un concepto que indica transformación. Es utilizar todo el potencial de la digitalización en transformar los métodos de trabajo. O sea, es hacer las cosas de una manera diferente. No significa informatizar los métodos que tenemos, la forma de hacer que tenemos, sino hacerlo de una manera distinta, aprovechando toda esa tecnología y toda esa digitalización. Pienso que, por ejemplo, el comercio electrónico es un ejemplo de transformación digital. Podría llevarse en un comercio el registro contable informatizadamente, podían controlarse los almacenes usando métodos digitales, pero la actividad fundamental, la actividad comercial, era la tradicional. Ya se ve cómo se mueve el mundo y también se mueve Cuba hacia una transformación de hacer las cosas. Y vamos viendo incluso, ya hay ejemplos en el país, como ya pagamos la factura eléctrica usando las plataformas de pago nacionales que existen. O sea, es un cambio en la manera de hacer las cosas, no solo informatizar lo que tenemos, y eso lo ha dado precisamente el auge que estas tecnologías y las bondades que ha tenido. En Cuba hay dos momentos importantes que dan como un impulso fundamental. Uno fue la apertura masiva de los celulares a toda la población, y incluso con la posibilidad de acceder a los datos y a Internet. Ese fue un punto de partida muy importante, y en el caso de las relaciones económicas entre la población y las empresas, el surgimiento de las dos pasarelas de pago nacionales, Transfermóvil y El Zona, fue otro momento clave que permitió empezar a desarrollar estas actividades de economía digital en otra dimensión. Yo quisiera compartirle algunos datos. Según datos de marzo de este año 2022, Cuba cuenta ya con más de 7.500.000 personas con acceso a Internet, de las cuales el 80% navega a través del teléfono celular. Eso es importante. Tenemos cobertura 4G en el 49% de los consejos populares del país y en todas las capitales provinciales. Al menos 1.112 consejos populares tienen un punto de acceso a Internet. 3 de cada 4 dispositivos móviles en el país tienen conexión a la red. 2.306 son las áreas para el acceso público a las plataformas digitales, y 224.600 cubanos cuentan con el servicio de Nautogar. Pero sigo insistiendo, ¿cómo se reflejan estos datos en la economía? Esta es la parte, digamos, del potencial que tenemos, pero ¿cuánto nos falta todavía por avanzar? Bueno, todavía nos falta mucho, Rafael. En el caso de Cuba, usted decía, hemos avanzado muchísimo en conectividad, hemos avanzado mucho en la cultura de la población de acceder a estas plataformas digitales, pero todavía nos faltan muchos servicios y muchas plataformas que tenemos que desarrollar, y nos falta que estos cambios penetren en las empresas cubanas. Todavía las empresas cubanas, los procesos en las empresas cubanas están muy permeados del trabajo documental en papeles, de formas de pensar que exigen determinadas regulaciones. Podemos estar digitalizando la burocracia, ¿verdad? En efecto, así es. Si usted
toma un método de trabajo burocrático, lento, complejo, y lo digitaliza o lo informatiza sencillamente, sin hacerle ningún cambio, ninguna transformación, sencillamente está digitalizando la burocracia. Y es una burocracia que todavía es más compleja, porque además de depender de todas esas personas que tienen que aprobar cada paso del proceso, depende además de la tecnología, y cuando la tecnología falla tiene otro elemento más para complicarle la vida a la gente. Beatriz comentaba que la economía digital permite también la transformación de los procesos dentro de las empresas. ¿Cómo ocurre esto? Sí, es cambiarlo todo, porque por ejemplo eso que se dice tanto, es que siempre se ha hecho así. Bueno, esto no es eso, es precisamente pensar que cómo se puede hacer de una manera diferente, pero también la digitalización nos permite hacer cosas que antes no hacíamos. Y eso es el punto, encontrar aquellas cosas que una institución puede hacer que beneficie a sus servicios, a sus productos, y que no él lo había venido a hacer de otra manera. En esto las redes de computadora, la nube, toda la comunicación digital entre las personas, pasan a niveles comunes de trabajo. Incluso ya la presencia física de los trabajadores en el puesto, las 8 horas, no necesariamente es lo que hay que hacer. Hay veces que se puede trabajar remoto, que se puede trabajar a distancia, que se puede aprovechar todo el potencial del tiempo de las personas. El uso de los datos. El uso de los datos ha ayudado mucho en esto, la ampliación de toda la cobertura digital y de los teléfonos móviles. Es otra manera diferente de trabajar y de relacionarnos, que no es lo que tradicionalmente se había venido haciendo. Durante la pandemia, digamos, hubo un cierto auge del comercio electrónico, y muchos identificamos el comercio electrónico incluso con tu envío, pero esos son los únicos ejemplos que tenemos de comercio electrónico. ¿Qué hemos hecho con el comercio electrónico en Cuba y cuál es el futuro? ¿Qué limitaciones tiene y cómo podemos avanzar? Bueno, el comercio electrónico a veces se confunde con otras actividades que se hace que no es comercio electrónico. El comercio electrónico es un servicio complejo, porque sí es complejo porque abarca muchos aspectos que tienen que tenerse en cuenta para que funcione, pero que precisamente la bondad que tiene es que va a facilitarle la vida a las personas. En el caso de las personas, cuando es el servicio con la población, y también a las empresas, es una opción magnífica para realizar su mercancía o su servicio. Pero el comercio electrónico hay que concebirlo como es, con un grupo de elementos. Yo identifico por lo menos 5 elementos que deben estar presentes para que funcione bien. Yo voy a aprovechar para ver un reportaje sobre este tema, y vamos a continuar entonces después profundizando desde el reportaje en estos elementos que me estabas comentando. Sí. La soberanía tecnológica es una premisa para el desarrollo económico de la sociedad en Cuba. Eso lo tienen muy claro en la mediana empresa Guajiritos, dedicada a actividades de programación e informática. Si bien tienen un amplio catálogo de productos y servicios, en los últimos meses sobresale el sistema de distribución global Turismo, primero de su tipo hecho en Cuba. Sobre el desarrollo de esta plataforma y sus necesidades en el contexto cubano actual, comenta Damián Vidal López, subdirector y uno de los socios de esta pyme. Nos dimos cuenta que podíamos trabajar en un modelo de negocio donde abarcáramos todos los servicios que tuviera el turismo y íbamos hacia una línea nueva que es lo que tenemos hoy como el GDS, lo que son los GDS, donde englobamos todos los servicios turísticos. Esto incluye la gestión hotelera, extrahotelera y la de vuelos en los aeropuertos, con integraciones electrónicas con las diferentes cadenas en todo el país. O sea, conecta todo el sistema turístico cubano a las agencias o cualquier cliente en el exterior. Fuimos al ministerio, nosotros tenemos esto, al principio nos dijeron, no, eso está bien, pero no nos hicieron mucho caso, son un grupo de muchachitos locos. Después volvimos a empujar, seguimos empujando, insistiendo, y entonces Evelyn en Habana Tour, la que es hoy actual presidenta del Grupo Viajes Cuba como tal, que es la OSDE de todo lo que es la línea hotelera del Main Tour, y empezamos con ella. Ella arriesgó, empezamos con ella, ahí desplegamos la plataforma y la plataforma empezó a coger más forma. Tenía una idea que era a la idea nuestra con la experiencia que íbamos teniendo hasta el momento, y después empezó a coger forma de la realidad, de lo que tú chocabas entonces, de lo que era verdaderamente una experiencia, un circuito, de todos los vuelos charter hoy que pasan por las plataformas nuestras. Por eso es una aplicación que estaba incipiente al principio y tuvimos que adaptar mucho a las necesidades reales de los vuelos charter. En la aplicación de hoteles nosotros teníamos una idea inicial y tuvimos que aprender mucho.
porque un hotel no es vender una habitación, es vender todo lo que tiene alrededor de eso, planes asociados a las habitaciones, los tipos todo incluidos, si desayuno, eso tiene categorías. Y fue muy complejo en un comienzo. La implementación del sistema de distribución global en las entidades vinculadas al Ministerio de Turismo permite no solo optimizar todos los procesos relacionados con el sector, sino que ahorra millones de dólares al país, pues antes se utilizaban plataformas extranjeras que exigían elevados costos. Ahora, la plataforma creada por Guajiritos evita la importación de software, la fuga de capitales por concepto y además del pago del producto, también el de las comisiones por su uso continuo. Los cierres de venta a los hoteles, ¿cómo se hace? Llama, teléfono, cierre de venta, por teléfono, se demoran, mandan un correo. Eso en la plataforma sería montarlo, ponerlo y decir cierre de venta en la plataforma, y todo el que esté conectado de forma digital tiene cierre de venta. No tienes que llamar a nadie, no tienes que perder tiempos de comunicación. El teléfono fijo hoy es uno de los costos más grandes que tienen todas estas agencias que hay aquí en Cuba, pues constantemente llamando a los hoteles. ¿Tienes disponibilidad? ¿Te falta una habitación? ¿Tienes una habitación? No, todas esas cosas se eliminarían hoy con la plataforma digital. El despliegue de la plataforma en las entidades del Ministerio de Turismo se ha desarrollado en más del 75% y continúa avanzando. A partir de este reportaje quisiera seguir comentando si estamos en presencia de comercio electrónico, y Beatriz estaba también comentando de aspectos que tienen clave, que tienen que ver con el comercio electrónico en Cuba. Entonces, bueno, evidentemente el comercio electrónico tiene una base que es una plataforma informática, que es el sustento de ese comercio electrónico, y una infraestructura de comunicaciones que también tiene que estar destinada para ese comercio electrónico, pero eso no es suficiente. Tiene que haber un modelo de negocios apropiado para esa actividad, que además sea oportuno, pero sea flexible, que permita ir incorporando diferentes nuevos aspectos, como se plantea en el reportaje. Hoy funciona hasta este punto, pero tiene más potencialidades. Y hay un elemento básico, que es el sistema de logística y distribución. Y el sistema de logística visto incluso con las relaciones económicas financieras entre todos los proveedores y clientes de servicios, y con los aspectos legales, porque evidentemente toda la actividad comercial está basada en aspectos legales, contractuales con los proveedores de servicios. Exactamente, que tienen que estar vigentes. Y también una parte muy importante es que el comercio electrónico que tiene que tener un buen servicio, una buena interrelación con el cliente, porque y con los proveedores también. El comercio electrónico se retroalimenta de las opiniones de los clientes y de los proveedores, y a partir de esa retroalimentación es que innova en hacer cosas mejores. Yo puedo pensar que estoy haciendo lo que más le conviene a un hotel, pero el hotel me puede retroalimentar, pero mira este proceso, este otro, etcétera, y es muy importante estarse retroalimentando constantemente para que realmente el comercio electrónico vaya a satisfacer las necesidades y lleve un nuevo estadio de desarrollo de las instituciones, y por otro lado los clientes se sientan satisfechos con esa nueva manera de hacer el servicio. Pienso que esos son los elementos iniciales, porque además sobre eso hay otras muchas cosas. Puede haber un servicio de administración de tiendas del comercio, está la mercadotecnia digital, y están otras nuevas tecnologías que quizás hablaremos un poquito más para adelante, que pueden llevar al comercio electrónico en otra dimensión. Pero para empezar hay que tener esos conjuntos de elementos, y que esos conjuntos de elementos funcionen bien, porque si uno solo se retrasa o no se concibe completamente, se dice que entonces el comercio electrónico falla, y bueno, a lo mejor no falla todo, pero la impresión que da es que no está resolviendo el problema para el que fue diseñado. Hay varios elementos interesantes. Yo quisiera ir introduciendo algunos. Por ejemplo, la comunicación. Muchas personas no saben quién está prestando un servicio de comercio electrónico. Ese es uno, pero también hay muchas tecnologías que apoyan este comercio electrónico desde otras perspectivas que quisiera que me comentaran ahora. Por ejemplo, el blockchain, cadenas de bloque, inteligencia artificial, big data, automatización, los NFT, y oímos hablar todos los días en la televisión y por muchos medios de criptomonedas, criptodivisas, monedas digitales, y bueno, y de todas estas tecnologías de soporte para el comercio. Quisiera que me comentaran, ¿tendremos en Cuba una criptomoneda? Porque hay muchos pagos electrónicos hoy que se hacen, lo comentaban, desde Transfermóvil y otras plataformas, pero
¿En qué se basan? ¿Tendremos un peso digital? A ver, las criptomonedas básicamente, como usted dice, están muy de moda hoy, porque la criptomoneda ha venido a llenar quizás un espacio que está vacante, y es el espacio de principalmente cómo producir, cómo hacer, cómo generar valor digital con un alto contenido de seguridad. Y entonces ya aparecen las criptomonedas muy vinculadas a lo que se llama blockchain, que es la tecnología que la soporta. Ahora, la criptomoneda evidentemente como valor, como algo muy parecido al dinero, realmente ha impactado no solo el comercio electrónico, sino que ha impactado prácticamente todos los elementos de la vida cotidiana. Y hoy en día, sí, el uso de las criptomonedas está siendo cada vez más alto para espacios. Pero cuando yo estoy haciendo un pago a través de TransferMóvil, ¿ya estoy utilizando una criptomoneda o no estoy en un paso anterior? No, TransferMóvil es lo que se le suele conocer como dinero electrónico. Básicamente al usuario final le puede dar la impresión que funciona semejante a cómo uno transfiere una criptomoneda, pero por debajo de un sistema totalmente diferente, donde de las criptomonedas uno de los puntos de ventaja que tiene es la gran seguridad con que se realizan esas transferencias. Y otro punto que tiene es que muchas veces se puede escuchar que la criptomoneda es dinero programable. O sea, TransferMóvil solamente me deja hacer intercambio de valor, transferencia entre A y B. Las criptomonedas no solo yo puedo intercambiar valor entre A y B, sino que yo puedo diseñar o programar reglas bajo las cuales se va a cumplir ese intercambio de valor, que eso es lo que se llama los contratos inteligentes. ¿Cuán lejos y cuán cerca estamos de tener un peso digital en Cuba? Realmente muchos países ya están investigando de tener su criptomoneda de Banco Central, que es como se le conoce, y popularmente se conoce como peso digital. Cuba no está a la saga en esa investigación. Cuba de conjunto, o sea, el Banco Central de conjunto con el Instituto de Criptografía y otras entidades relacionadas con el mundo de las finanzas y la banca en Cuba, llevamos un tiempo realizando un estudio de cómo podría ser la implementación de una criptomoneda de Banco Central en Cuba. ¿Y qué beneficios tendría para los negocios electrónicos, para las empresas? Realmente los beneficios son grandes. El primero, que ya se lo comenté, es la seguridad sobre la cual se va a realizar ese intercambio. El segundo es la posibilidad también de, como les decía, que podamos definir reglas bajo las cuales se ejecuten esos intercambios y automatizar procesos de intercambio de valor que hoy dependen de una persona o de una entidad y se pueden automatizar totalmente. Y otro aspecto muy importante es que este tipo de dinero, las criptomonedas, como se basa en una tecnología que no borra la información y que por su seguridad permite que esa información sea pública, otro aspecto muy importante sería la transparencia que le puede aportar el uso de este tipo de tecnología en temas no solo de comercio digital. Es un punto cuando lo vemos como dinero, pero esto también se puede emplear en otros aspectos ya que no sean comercio digital. ¿Tienes ejemplos? Sí, como no. Por ejemplo, se está usando mucho en el mundo y ya en Cuba estamos dando los primeros pasos para el control de la distribución de diferentes aspectos. Por ejemplo, en Cuba estamos haciendo trabajo para el control de la distribución de los medicamentos, el control y la gestión de la trazabilidad de combustibles, incluso para los registros públicos. O sea, hoy en el mundo, por la seguridad que da esta tecnología, prácticamente todos los países tienen proyectos donde están pasando sus registros públicos a sistemas de cadena de bloque, a blockchain. Y Armando, sé que han estado trabajando también con sí, estos temas, Big Data, sí, como no, con el apoyo de los compañeros de la Universidad de La Habana, hemos estado desarrollando un proyecto que él lo mencionó, la trazabilidad de combustible de aviación con tecnología blockchain, y además estamos colaborando con la Fundación de la Universidad de La Habana en otros proyectos con Big Data y demás. En este tipo de proyectos nos ha permitido desarrollar y poner a disposición de la población una aplicación móvil que hace uso de los datos de distribución de los combustibles para permitirle conocer a toda la población en qué servicentro del país hay combustible en un momento dado, que sabemos que es un problema que tenemos en la actualidad. Sí, pero bueno, al menos sabes a dónde puedes ir y no tienes que visitar varios lugares para saber
donde hay. Esa aplicación tiene los epicentros de todo el país y se actualiza cada 20 minutos la información de la distribución de combustible para que pueda estar actualizada la información. Este es uno de los primeros ejemplos de comercialización de los datos como tal, que decíamos ahorita que es un mercado muy grande a nivel mundial. En este año se espera que alcance los 270.000 millones de dólares a nivel mundial este mercado. Y en realidad en Cuba hay pocas aplicaciones de comercialización de datos y de gestión de los datos. Ahí quiero entrar porque al inicio del programa hablábamos de cuáles eran los aspectos que estaban impidiendo el avance más rápido de la economía digital en el sistema empresarial, en la vida cotidiana, en las personas. Y Mazó empezaba diciendo que hay un tema cultural. Yo pregunto, ¿hay también barreras tecnológicas? ¿Hay barreras humanas? ¿Qué otras barreras impiden que tengamos un avance más rápido en la economía digital? Bueno, ahí la barrera tecnológica indudablemente existe. De hecho, uno de los problemas que trae consigo la economía digital y la transformación digital es el incremento de la brecha digital entre los países más desarrollados que pueden avanzar a una mayor velocidad y los países menos desarrollados donde estas tecnologías cuestan mucho más trabajo que prendan. En Cuba se ha desarrollado mucho la infraestructura de conectividad, la cifra que usted decía hace un rato lo demuestra, pero todavía falta mucho en aplicaciones, en servicios, en infraestructura de servidores donde hospedar esas aplicaciones y servicios. La nube pública no tiene toda la capacidad que quisiéramos que tuviera y hay muchas dificultades tecnológicas dentro de la Aparte de las dificultades tecnológicas, culturales, Beatriz, ¿qué otras tú visualizas? Bueno, hay que cambiar un poco la mentalidad de a qué dirigir los recursos que tenemos. Porque a veces evidentemente contamos con recursos limitados, pero ¿en qué los vamos a usar? ¿A qué los vamos a dirigir? ¿Qué es lo que más impacto nos puede dar? ¿Qué es lo que más puede resolver los problemas de la población y las instituciones? Y esa es una manera de tratar de organizar lo que tenemos para que sea más eficiente y más productivo. Pienso que en eso se está enfocando ahora la transformación digital. O sea, es ver de todos los procesos, de todas las cosas que se están haciendo, a cuáles vamos a apostar con más celeridad y cuáles pueden tener mayor impacto. O sea, y eso está claro que hay una transformación cultural. Hay una transformación cultural. El impacto sería de millones y millones de pesos si logramos más rápidamente introducir las ventajas de la economía digital en la economía cubana. Quisiera pasar a ver qué nos dice el gurú sobre este tema. Te costaba un mes, ahora te cuesta un segundo. Lo digital cambia el mundo, te multiplica por 10. Tras un clic puede que estés de noche donde es de día, con el banco y la alcancía si usas el transfer móvil. Todo al alcance de un móvil. La vida, la economía. Y como bien dice el gurú, lo digital cambia el mundo, todo al alcance de un móvil, la vida, la economía. ¿Será así como nos está prometiendo el gurú? ¿Qué creen ustedes? Indudablemente que sí, más tarde o más temprano, pero indudablemente que sí. Sí, aunque en el debate los temas tecnológicos, los temas culturales, ¿por cuál se inclinan ustedes si tuvieran que tomar un punto de partida para romper la inercia en los avances? Yo me inclino, como decía con anterioridad, por el tema cultural. ¿Por qué? Porque la transformación es la transformación de concepción de lo que vayamos a hacer. Bueno, yo no es que esté en contra de lo cultural, pero si no hay carretera no hay por dónde caminar. Y si no hay tecnología es imposible alcanzar las cosas. Lo que está claro es que si culturalmente yo me propongo destinar, o sea, mi recurso, lo que tengo a la tecnología, puedo avanzar más rápido, pero hay una infraestructura que hay que tener, que sin esa infraestructura no se pueden hacer las cosas, y desconocerlo también nos puede llevar a la utopía de pensar que vamos a llegar sin poder llegar. Y bueno, sabemos que el país está en una situación económica compleja,
pero dentro de esa situación económica nos hemos desarrollado. Yo pienso que lo que se logró hacer en la pandemia, incluso los niveles que se lograron alcanzar de transformación digital en medio de una situación tan difícil, también dice cómo a veces la urgencia de las cosas nos motiva a hacer cambios en las estrategias y en las prioridades que asignamos a las cosas. Hoy mencionó Esteban lo de la brecha digital. Hoy la brecha digital hay que tenerlo en cuenta porque implicaría tanto perjuicio para los que no se monten en estas tecnologías que es casi imperioso hacerlo. Y eso es lo que, si no, nos vamos retrasando respecto al mundo y después insertarse en ese mundo que es tan completamente diferente en este proceso de revolución tecnológica, que es una urgencia. Una urgencia. Armando, quisiera escuchar por cuál te... Bueno, me van a obligar a tomar partido. Es difícil porque los dos temas son muy importantes, porque justamente lo que hace posible la transformación digital es la tecnología, pero lo que mueve la transformación digital y lo que es capaz de mover todo lo demás es la forma de pensar de las personas. Por tanto, el cambio no solo cultural en sí, ni de conocimiento de la tecnología o dominio de la tecnología, sino de entender, de interiorizar la necesidad y la urgencia de la transformación digital es vital para empujarlo. Y si ese cambio llega, si se logra esa mentalidad, esos decisores saben que tienen entonces que poner los recursos para sacar adelante la tecnología. Por eso yo voy a estar de acuerdo, y me perdona Beatriz, voy a estar de acuerdo con Mazó en que el cambio mental, el cambio de mentalidad, el cambio cultural es lo más importante en este caso. Incentivos económicos. También, y pensar legales. Y pensar en nuevos modelos económicos y en regulaciones que faciliten esto. Por ejemplo, necesitamos una ley de datos que obligue a las empresas a publicar determinadas informaciones, a poner sus datos de forma transparente al público, como la iniciativa Open Data que existe en muchos países y que nos regule la relación entre diferentes servicios y aplicaciones para que las aplicaciones se puedan comunicar, porque no hace mucho el doctor Agustín Laje nos decía que el subdesarrollo es falta de comunicación. Lograr la comunicación, lograr la integración entre los diferentes servicios, entre las diferentes aplicaciones, es fundamental para la transformación digital. ¿Y no será también que la economía digital de alguna manera nos hace más vulnerables? Eso pudiera ser. Cuando no hay conectividad. Y es por eso que es tan necesario que todo lo que se haga se comience a hacer con una perspectiva de seguridad incluida. Evidentemente, mientras más nosotros tengamos el dominio y uso de estos sistemas digitales, bueno, evidentemente vamos a estar expuestos, si pudiéramos decirlo así, a un conjunto de efectos negativos intrínsecos del mundo digital. Cuando se manejan muchos datos, incluyen los datos personales. Él hablaba de la comercialización de datos en el mundo, pero hay comercialización de datos hoy en Cuba. ¿Se podrá comercializar los datos? ¿Habrá algo que los regule o que no los regule hoy, en este momento? Por eso hablo también de vulnerabilidad, no solamente desde el punto de vista empresarial, también de las personas, de lo que puede regularse cuando hay esta comercialización de datos, ¿no? Quisiera que me comentaran. Tenemos ya una ley de protección de datos, o sea, ya existe una ley de protección de datos personales en Cuba, pero realmente hay muy poco comercio de datos, hay muy poca, incluso no solo comercio, hay muy poca recopilación y procesamiento de datos. No lo hemos aprovechado, es una debilidad que tenemos. Es una debilidad que tenemos y es algo que debemos corregir. Incluso los datos que existen en las entidades hoy no se almacenan y no se procesan y no se analizan correctamente. Aunque dice Mazó que cuando se los den, él los va a mantener seguros en el blockchain. No solo los vamos a mantener seguros, sino que a partir de que los tengamos, no solo nosotros, sino varios especialistas que existen, podrán entonces usar esos datos en aras de, por ejemplo, usar la inteligencia artificial para mejorar los procesos, que es básicamente hoy se está haciendo en el país, pero con un alcance muy limitado, precisamente porque no existe una producción de datos y, como decía Armando, cuando se produce, lamentablemente no se puede almacenar. Pero otro aspecto muy importante, nosotros tenemos que tener en cuenta que qué es lo que la sociedad necesita para avanzar y en base a eso definir un conjunto de cosas, porque ahorita se hablaba de, por ejemplo, los datos privados. Bueno, hay que definir que vamos a considerar que un dato privado que proteja a las personas, pero que al mismo tiempo no frene el desarrollo de la sociedad, porque la sociedad necesita datos
de las personas para poder avanzar. La sociedad necesita, la economía, por ejemplo, necesita ser ágil y tener datos. Una empresa tiene que tener datos, por ejemplo, de sus consumidores. Los necesita, tiene que tener datos de sus otros negocios que puedan ser socios. Entonces, si llevamos eso, como decir, bueno, eso es un dato privado de la empresa y entonces ese dato no está, realmente estamos retrasando todo el avance que podría tener la sociedad para contar con esos datos. Como decía el gurú, hoy un mes puede ser un segundo. Y por lo tanto, si hoy perdemos 10 segundos en encontrar un dato, podemos perder 10 meses. Y eso es economía, porque el tiempo es oro, ¿verdad? Exacto, el tiempo es oro. Sí. Bueno, quisiera también que me relacionaran la economía digital y todas estas tecnologías con el control popular. ¿Tendríamos más control popular, más control en las empresas, más control interno? ¿Qué puede pasar con todas estas tecnologías y también la participación de la gente en, digamos, la transparencia sobre las actividades que hacemos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, evidentemente cuando usas lo digital, tienes después obtener los resultados de los procesos a una velocidad mayor y puedes publicarlos actualizadamente. Yo pienso que la digitalización también contribuye a la transparencia de la información en un tiempo oportuno, prácticamente casi real, y eso ayuda muchísimo a la participación y al control de las personas sobre los procesos. Y también, bueno, objetivamente, la comunicación que es posible establecer hoy con las diferentes personas de la sociedad a través de los centros de atención al cliente, los sistemas digitales para manejar el gobierno electrónico, etcétera, contribuyen extraordinariamente a lograr no solo una transparencia, sino mayor participación. Son procesos de participación. A nivel internacional existe un índice de datos abiertos donde se evalúan los países en cuanto a la posibilidad de que los ciudadanos tienen de consultar los datos de todas las instituciones estatales y esos índices se calculan y se publican anualmente en el Index Global Data que existe. Este es un tema sumamente importante y en Cuba, con la cultura que tenemos de nuestro gobierno popular de rendición de cuentas ante los electores, realmente esto permitiría un mayor control de la población y de una manera mucho más eficiente y en tiempo real de todo el comportamiento de los fenómenos económicos. Mazó, ¿cómo tú lo ves? A ver, esto es un tema muy interesante, porque es un tema que vincula lo tecnológico con lo político. O sea, la concepción política de nuestro país, de la revolución, implica que lo que prima es el control popular. Y no se puede ejercer realmente el control popular si no se tienen información, si no se tienen datos fiables y si no se tienen en el momento que se necesitan. Entonces, lo que yo pienso es que evidentemente hay que concebir el proceso de transformación tanto en la economía como en la sociedad de manera tal que hay que adoptar tecnologías que permitan lograr eso, o sea, permitan que la población tenga la información necesaria, que tenga los datos necesarios y que aumente no solo que la población tenga la información, sino que aumente entonces la participación, que se pueda hacer efectiva. Nosotros muchas veces tomamos leyes que no llevan un componente tecnológico que permita que la ley pueda ser efectiva. O sea, tenemos muchos derechos, pero evidentemente algunos de esos derechos no están acompañados de una plataforma tecnológica que permitan que realmente esos derechos sean efectivos. Y entonces yo pienso que es muy importante en la transformación y en la economía, bueno, evidentemente porque todo impacta muy directamente en la economía del país. Y pienso que es muy necesario. Aunque creo que en este campo también, como en el otro que habíamos visto anteriormente, falta también el elemento cultural y también insistir también en este quehacer. Yo quisiera concluir con las palabras que en el Consejo de Innovación en diciembre del 2021 el presidente Díaz-Canel dio porque yo creo que señalan una importante ruta de cómo continuar desarrollando la economía digital. Y les comento, la transformación digital es un proceso
que es continuidad de la informatización de la sociedad. Es un proceso que integra y debe lograr el necesario cambio cultural en todos los escenarios. Ahora que vamos a profundizar en el proceso de transformación digital, hay que cambiar la manera de pensar, hay que rediseñar los procesos para transformarlos digitalmente. Es necesario concebir la política de transformación digital en el país, pues sin ella no vamos a tener las prioridades, los ámbitos, las interrelaciones que van surgiendo. Yo creo que mucho de lo que debatimos hoy, sin tener presente hasta el final la cita, yo creo que nos invita a continuar desarrollando. Yo creo que se nos quedaron también y se nos van a quedar pendientes muchos temas puntuales que tienen que ver con la transformación digital, con la economía digital, que en otros programas podemos seguir profundizando. Quiero aprovechar para agradecer a los panelistas, agradecer a Beatriz, a Armando, a Mazó, por su participación, por sus conocimientos en este programa. Y no queremos dejar de comentarle lo que siempre decimos. No se trata solo de interpretar la realidad, se trata de transformarla entre todos. Los invitamos a un próximo Cuadrando la Caja. Cubanos y el Timbirichi levantan tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barren